Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La vasta cámara se extendía como una pequeña ciudad. Miles de asientos se elevaban en círculos perfectos, cada uno ocupado por una especie alienígena diferente. El aire zumbaba con dispositivos de traducción trabajando a toda marcha, convirtiendo innumerables idiomas en algo que todos pudieran entender. En el centro de todo, estaba una sola mujer humana. La embajadora Sarah Chen se sentía muy pequeña en ese momento. Su uniforme diplomático negro parecía simple al lado de las coloridas túnicas y ropas exóticas de los otros delegados. Había estado de pie allí durante 3 horas mientras especie tras especie daba sus razones para que la humanidad fuera expulsada de la sociedad galáctica. Los altarianos hablaron primero. Su líder, una criatura alta y azul con 4 brazos, gesticuló dramáticamente mientras hablaba. Los humanos son demasiado violentos, dijo. Resuelven problemas con fuerza en lugar de hablar. Solo miren su historia. Guerras, conflictos, destrucción por donde van. Murmullos de acuerdo recorrieron la cámara. Sarah quería argumentar, pero las reglas eran claras. Hoy era solo para acusaciones. Mañana tendría su oportunidad de defender a su especie. Luego vino la delegación centuriana. Su representante parecía una mariposa gigante con alas doradas. Los humanos rompen las antiguas costumbres, dijo con una voz como el viento cantando. Durante 10.000 años, hemos hecho las cosas de la misma manera. Rutas de comercio establecidas, territorios marcados, reglas seguidas. Luego llegan los humanos y quieren cambiarlo todo. Hacen demasiadas preguntas. Desafían nuestros métodos. Más voces se unieron en acuerdo. Sarah notó que algunas especies asentían con sus extrañas cabezas o hacían gestos que significaban sí en sus culturas. El orador del imperio Vigen se levantó. Era un reptil masivo con escamas que cambiaban de color mientras hablaba. Los humanos son impredecibles, siseó. No podemos confiar en una especie que actúa por emoción en lugar de lógica. Hacen acuerdos y luego quieren cambiarlos. Prometen una cosa y hacen otra. Eso los hace socios peligrosos. Hora tras hora, las quejas continuaron. Los humanos eran demasiado curiosos, preguntando sobre cosas que debían dejarse en paz. Los humanos eran demasiado innovadores, inventando tecnologías nuevas que alteraban industrias establecidas. Los humanos eran demasiado democráticos, permitiendo que la gente común tuviera opiniones sobre asuntos importantes. Los humanos eran demasiado individualistas, negándose a seguir la jerarquía adecuada y la cadena de mando. Sarah escuchó cada palabra, tomando notas cuidadosas en su tableta. Algunas quejas eran justas. Los humanos sí preguntaban mucho. Sí desafiaban las viejas formas de hacer las cosas. Pero, ¿era eso realmente un crimen tan terrible? Las peores acusaciones vinieron de los andromedanos. Su delegado era una criatura que parecía cristal vivo, hablando a través de vibraciones que los traductores luchaban por convertir. Los humanos esparcen caos donde quiera que van, dijo el ser de cristal. Miren la estación Kepler. Durante siglos, fue un puesto comercial pacífico. Luego llegaron los humanos con sus ideas sobre derechos de los trabajadores y salarios justos. Ahora hay protestas y huelgas. El orden ha colapsado. ¿Y qué hay de las colonias Vega?, agregó otra voz. Los humanos convencieron a 3 especies diferentes para trabajar juntas en proyectos conjuntos. Eso violó acuerdos territoriales establecidos que habían mantenido la paz durante milenios. Sarah sintió que su ira crecía, pero mantuvo el rostro calmado. Estos alienígenas describían logros humanos como si fueran crímenes. La estación Kepler ahora tenía mejores condiciones de trabajo y trabajadores más felices.
Las colonias Vega se habían convertido en el sector más próspero de esa región precisamente porque diferentes especies compartían conocimiento y recursos. A medida que el día avanzaba, un patrón se hizo claro. Las acusaciones no eran realmente sobre violencia o caos. Eran sobre cambio. Las especies más antiguas de la galaxia habían construido un sistema cómodo donde todos conocían su lugar. El comercio fluía por canales establecidos. La tecnología avanzaba a un ritmo predecible. Los conflictos eran raros porque nadie desafiaba el statu quo. Luego llegaron los humanos y alteraron todo. Preguntaron por qué ciertas especies eran excluidas de los consejos de comercio. Se preguntaron por qué algunas tecnologías estaban restringidas a grupos específicos. Sugirieron nuevas formas de hacer las cosas que podrían funcionar mejor que las antiguas tradiciones. El orador final fue el arconte Celtar del Consejo Galáctico mismo. Era uno de los Eternos, una especie tan antigua que afirmaban haber estado presentes cuando se formó el primer gobierno galáctico. Su cuerpo era mayormente energía contenida en un traje brillante. Y cuando hablaba, la realidad misma parecía escuchar. Honrados delegados, comenzó Celtar. Hemos escuchado muchas preocupaciones sobre la especie humana. Pero seamos claros sobre lo que realmente estamos discutiendo. Esto no es sobre una acción o política individual. Es sobre compatibilidad fundamental. La cámara cayó en silencio. Incluso el zumbido constante de los dispositivos de traducción parecía más bajo. Los humanos representan una filosofía que no puede coexistir con la civilización galáctica, continuó Celtar. Creen en el cambio constante, el cuestionamiento interminable y la libertad individual por encima de la estabilidad colectiva. Estas no son cualidades malvadas, pero son incompatibles con una galaxia que valora el orden, la tradición y la armonía. Sara sintió un escalofrío recorrerla. Esto no era un juicio. Era un procedimiento de divorcio. Hemos intentado integrar a los humanos en nuestra sociedad durante 50 años, dijo Celtar. Los resultados hablan por sí solos. Cada colonia humana se convierte en un centro de inquietud. Cada puesto comercial humano genera nuevas ideas que alteran mercados establecidos. Cada diplomático humano hace preguntas que desafían acuerdos más antiguos que su especie entera. El brillo del arconte se intensificó. No odiamos a los humanos. Simplemente reconocemos que nuestras formas de vida son fundamentalmente incompatibles. Es mejor para todos si nos separamos pacíficamente ahora, antes de que esta incompatibilidad lleve a conflictos mayores. Cuando Celtar terminó de hablar, la cámara estalló en discusiones. Los representantes se volvieron hacia sus vecinos, hablando en docenas de idiomas diferentes. Sara captó fragmentos a través de su traductor. Finalmente, un paso necesario. Deberíamos haberlo hecho hace años. El proceso de votación tomó otras 2 horas. Cada especie fue llamada por nombre, y sus representantes se levantaron para anunciar su decisión. Sara observó el tablero de conteo con creciente desesperación mientras las luces rojas superaban a las azules por un margen abrumador. Al final, 847 especies votaron para exiliar a la humanidad de la civilización galáctica. Solo 23 votaron en contra, en su mayoría especies más jóvenes que los humanos habían ayudado en años recientes. Incluso algunas especies que habían trabajado de cerca con humanos votaron por el exilio, sus representantes luciendo arrepentidos pero decididos. Cuando la votación terminó, el arconte Celtar se levantó una vez más. El Consejo Galáctico ha hablado, anunció. Con efecto inmediato, todas las relaciones formales con la Tierra y sus colonias se cortan. La humanidad tiene 30 ciclos solares para retirar todo personal, equipo y naves de territorios más allá del sistema Sol. Después de ese tiempo, cualquier presencia humana fuera de su sistema natal será considerada un acto de agresión. Sara se levantó para dirigirse a la cámara una última vez. Su voz era firme, pero podía sentir las lágrimas amenazando. Honrados delegados, dijo. Quiero que sepan que la humanidad acepta esta decisión. Estamos decepcionados, pero entendemos. Vinimos a la galaxia esperando encontrar amigos y socios. En cambio, encontramos una civilización que valora la estabilidad por encima de la justicia,
la tradición por encima del progreso y la conformidad por encima de la libertad. Algunos delegados se movieron incómodos en sus asientos. Pero no guardamos rencor, continuó Sara. Cada especie tiene derecho a elegir su propio camino. Si creen que la galaxia es mejor sin nosotros, tal vez tengan razón. Volveremos a nuestro sistema natal y encontraremos nuestro propio camino adelante. Hizo una pausa, mirando alrededor de la vasta cámara una última vez. Les deseamos lo mejor y esperamos que algún día, cuando estén listos para los cambios que requiere el crecimiento, recuerden que la humanidad ofreció amistad a todos los que la quisieron. Con eso, Saracen recogió sus notas, enderezó su uniforme y salió de la cámara del Consejo Galáctico. Detrás de ella, 8 siglos de especies alienígenas observaron en silencio como el miembro más joven de la civilización galáctica aceptaba el exilio con dignidad y gracia. La decisión estaba tomada. La humanidad estaba sola de nuevo. Pero en las profundidades del espacio, viajando de regreso hacia el pequeño planeta azul que había dado a luz a una especie ambiciosa, Saracen se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas habían cometido un error crucial en sus cálculos. Asumieron que el exilio debilitaría a la humanidad. Olvidaron que los humanos habían pasado toda su existencia siendo advertidos de lo que no podían hacer, a donde no podían ir y que no podían lograr. Cada vez, los humanos habían demostrado que los escépticos estaban equivocados. La galaxia pronto aprendería de lo que la humanidad era capaz cuando dejaban de intentar encajar y comenzaban a ser ellos mismos. El capitán Marcus Webb estaba en el puente del carguero New Horizon y miró el mensaje que acababa de llegar. Como cualquier otro humano en la galaxia, había estado esperando la respuesta de la Tierra al voto de exilio. La declaración oficial era más corta de lo que esperaba. A todos los ciudadanos humanos más allá del sistema Sol, decía el mensaje. El Consejo Galáctico ha votado para terminar todas las relaciones con la humanidad. Aceptamos su decisión con respeto y comprensión. Todos los humanos tienen orden de regresar al sistema Sol dentro de 30 días. Empaquen todo. Lleven todo. No dejen nada atrás. Vamos a casa. Estaba firmado por el gobierno de la Tierra Unida, pero Marcus reconoció el estilo de escritura. El presidente Martínez lo había escrito personalmente. Señor, preguntó su primer oficial. ¿Cuáles son sus órdenes? Marcus miró alrededor del puente. Su tripulación de 12 había estado transportando carga entre mundos humanos y alienígenas durante 5 años. Habían ganado buen dinero y construido relaciones sólidas con docenas de especies. Ahora todo terminaba. Envíen un mensaje a todas las naves humanas en este sector, dijo Marcus. Vamos a casa. A través de la galaxia, escenas similares se desarrollaron en cientos de naves humanas. El mensaje era claro. Sin argumentos, sin protestas, sin intentos de cambiar la mente del Consejo. La humanidad se iba. En la estación Kepler, la administradora jefe Lisa Park recibió la orden de regreso mientras estaba en su oficina, con vista al masivo centro comercial. A través de su ventana, podía ver naves de 20 especies diferentes cargando y descargando mercancía. Trabajadores humanos se movían junto a tripulaciones alienígenas operando los sistemas avanzados de carga que habían aumentado la eficiencia de la estación en un 40% en los últimos 3 años. Lisa convocó a sus jefes de departamento para una reunión de emergencia. Damas y caballeros, dijo al grupo mixto de humanos y alienígenas. Acabo de recibir órdenes de la Tierra. Todo el personal humano está siendo llamado de inmediato. La habitación estalló en preguntas. Yetvar, su jefe de seguridad altariano, se levantó sobre sus 4 patas. Administradora Park, esto no puede ser correcto. La estación no puede funcionar sin supervisión humana. Nuestra productividad caerá a niveles anteriores. Eso ya no es nuestro problema, respondió Lisa con tristeza. Las órdenes de la Tierra son claras. Empacamos y nos vamos. ¿Pero qué hay de nuestros contratos?, preguntó la doctora Moira Sin, la jefa humana de la Bahía Médica. Tenemos pacientes que dependen de tratamientos desarrollados por humanos. Algunos morirán sin nuestro cuidado. Lisa sintió que su corazón se rompía, pero las órdenes eran órdenes.
Transferiremos todos los datos médicos al personal restante antes de irnos. Eso es todo lo que podemos hacer. Conversaciones similares ocurrieron a través de la galaxia. En la estación de investigación orbital de Vega Prime, científicos humanos prepararon abandonar experimentos que habían tardado años en configurar. En los mundos mineros de Taeti, ingenieros humanos cerraron operaciones que suministraban elementos raros a la mitad de la galaxia. En la estación diplomática de Alpha Centauri, traductores y negociadores humanos empaquetaron oficinas donde habían ayudado a resolver conflictos entre especies que no podían comunicarse directamente. La evacuación comenzó de inmediato. Naves de transporte humano que habían llevado carga se convirtieron repentinamente en naves de pasajeros. Yates privados, naves militares, transportes corporativos e incluso cargueros convertidos se unieron a la masiva flota rumbo a casa. Pero algo extraño empezó a suceder. Los humanos no solo se llevaban a su gente. Se llevaban todo lo demás también. En la estación Kepler, Lisa Park supervisó la remoción de cada pieza de equipo construido por humanos. Los sistemas avanzados de manejo de carga se desarmaron pieza por pieza. Los sistemas mejorados de soporte vital se desconectaron con cuidado. Incluso el software que dirigía la red informática de la estación se purgó y reemplazó con versiones antiguas. No pueden llevarse eso, protestó Yetvar mientras trabajadores humanos comenzaban a desmantelar el núcleo informático principal. Ese sistema pertenece a la estación. De hecho, no, dijo Lisa, consultando su tableta. Según los contratos originales de instalación, todos los sistemas construidos por humanos permanecen propiedad de corporaciones humanas a menos que se vendan específicamente a los dueños de la estación. Dado que el Consejo Galáctico ha cortado todas las relaciones comerciales con la humanidad, esos contratos son nulos. Nos llevamos nuestra propiedad a casa. Escenas similares se desarrollaron en todos los lugares donde habían trabajado humanos. Datos de investigación se encriptaron y retiraron. Equipos de manufactura se desarmaron y cargaron en naves. Incluso mejoras a sistemas construidos por alienígenas se removieron con cuidado, dejando versiones antiguas y menos eficientes. En el mundo minero de Kepler 442b, la evacuación creó una crisis inmediata. Los sistemas de extracción diseñados por humanos habían aumentado la producción mineral en un 300% comparado con métodos tradicionales. Cuando los humanos empaquetaron su equipo y se fueron, las tripulaciones alienígenas se encontraron incapaces de operar los viejos sistemas de manera efectiva. Esperen, suplicó Coranis, el supervisor centuriano. Al menos déjenos los manuales técnicos. Muéstrenos cómo operar el equipo que dejan atrás. La ingeniera Sara Rodríguez negó con la cabeza. No dejamos ningún equipo atrás, y todos los datos técnicos pertenecen a corporaciones humanas. Lo siento, pero ustedes nos votaron fuera. Eso significa no más acceso a tecnología humana. El impacto económico comenzó casi de inmediato. Rutas de comercio que dependían de la experiencia logística humana empezaron a experimentar demoras. Procesos de manufactura que usaban innovaciones humanas se ralentizaron. Tratamientos médicos desarrollados por doctores humanos se volvieron inaccesibles mientras los últimos investigadores humanos empaquetaban sus laboratorios. En la estación diplomática, la situación era aún más compleja. La embajadora Chen había sido reemplazada por una serie de diplomáticos humanos que ahora manejaban la retirada. Se encontraron lidiando con súplicas desesperadas de especies que apenas comenzaban a entender lo que perdían. Seguramente podemos arreglar algún tipo de acuerdo, sugirió el representante andromedano. Tal vez un acuerdo comercial limitado, programas de intercambio cultural. Lo siento, respondió el embajador Torres, el reemplazo de Sara Chen. El voto del Consejo fue muy claro. Ninguna relación formal de ningún tipo. Ustedes tomaron su decisión. ¿Pero qué hay del tratado de paz entre los regelianos y los altarianos? Su gente ayudó a negociar ese acuerdo. El tratado permanecerá en efecto, dijo Torres. Pero cualquier disputa futura deberá resolverse sin mediación humana. La forma cristalina del andromedano parpadeó con lo que los humanos habían aprendido que era ansiedad. Pero nuestras especies apenas pueden comunicarse directamente.
Los humanos eran los únicos traductores que entendían tanto nuestros patrones lingüísticos como sus contextos emocionales. Torres sintió simpatía por el alienígena, pero sus órdenes eran claras. Tendrán que encontrar otra solución. Mientras la evacuación continuaba, informes comenzaron a llegar a la Tierra sobre las consecuencias más amplias. Especies que habían dependido del comercio mediado por humanos encontraban difícil trabajar directamente entre sí. Proyectos de investigación que dependían de la innovación humana se detenían. Incluso cosas simples como el mantenimiento de estaciones se volvían problemas mientras trabajadores entrenados por humanos llevaban su conocimiento a casa. El presidente Martínez leyó cada informe con cuidado. Sus asesores estaban divididos sobre la respuesta de la humanidad al exilio. Deberíamos ofrecer ayuda con la transición, sugirió la secretaria de Estado Williams. Mostrar que somos los razonables en esta situación. Absolutamente no, contraatacó el secretario de Defensa Harrison. Nos echaron. Ellos lidien con las consecuencias. Martínez tomó su decisión basada en un principio simple. Respeto. El Consejo Galáctico tomó su elección basada en lo que pensaban que era mejor para su civilización. Necesitamos respetar esa elección completamente. Sin medias tintas, sin acuerdos especiales, sin retirada gradual. Nos vamos de manera limpia y completa. El éxodo tomó exactamente 28 días. La operación logística más grande en la historia humana movió a más de 50 millones de personas y su equipo a través de cientos de años luz. Ni un solo humano quedó atrás. Ni una sola pieza de tecnología humana permaneció en manos alienígenas. Mientras las últimas naves humanas cruzaban al sistema Sol, fueron recibidas por una vista que les quitó el aliento. El espacio orbital de la Tierra había sido transformado. Proyectos de construcción masivos se extendían desde la órbita de Mercurio hasta más allá de Júpiter. Nuevas estaciones espaciales, astilleros e instalaciones de manufactura ya estaban en construcción. El capitán Webb atracó su nave en una de las nuevas estaciones y fue recibido por la almirante Sarah Chen, quien había sido promovida después de su servicio como embajadora. Bienvenido a casa, capitán, dijo. Espero que hayas traído más que solo pasajeros. Webb sonrió. Trajimos escaneos detallados de cada sistema que visitamos, especificaciones técnicas completas de todas las tecnologías alienígenas con las que trabajamos, y datos económicos comprensivos sobre patrones de comercio galáctico. Bien, respondió Chen, porque tenemos trabajo que hacer. Mientras Webb miraba alrededor de la estación bulliciosa, vio humanos trabajando junto a seres que no reconocía. Almirante, ¿quiénes son esos alienígenas? La sonrisa de Chen se amplió. Esos no son alienígenas, capitán. Son nuestros nuevos vecinos. Resulta que no somos la única especie que la galaxia decidió excluir. Habían pasado 5 años desde que la última nave humana cruzó al espacio del sistema Sol. En las grandes cámaras del Consejo Galáctico, el arconte Celtar revisaba los informes trimestrales con creciente inquietud. Lo que veía en esos documentos no era lo que había esperado. La primera señal de problemas había aparecido solo meses después del éxodo humano. La eficiencia comercial a través de la galaxia había caído un 15%. El número parecía pequeño, pero aplicado a una economía que abarcaba miles de mundos y cientos de especies, el 15% significaba billones de créditos en productividad perdida. Explícame esto, dijo Celtar a su asesor económico, un centuriano llamado Beltar, cuyas alas doradas revoloteaban nerviosamente. Los humanos habían optimizado muchas de nuestras rutas de comercio, explicó Beltar. Usaban modelos matemáticos que no entendemos completamente para predecir flujos de carga y programar envíos. Sin sus sistemas, hemos vuelto a métodos antiguos y menos eficientes. La forma de energía de Celtar pulsó con irritación. Seguramente otras especies pueden aprender estos métodos. Lo hemos intentado, Arconte, pero las matemáticas humanas son diferentes. Piensan en patrones que no vienen naturalmente a la mayoría de las especies galácticas. Sus computadoras usaban algoritmos que nuestros programadores encuentran difíciles de replicar. Los problemas económicos eran solo el comienzo. Informes inundaron desde toda la galaxia describiendo problemas similares.
La estación Kepler, una vez el centro comercial más ocupado en el borde exterior, había perdido el 40% de su rendimiento. Las operaciones mineras altarianas en el sistema Taeti se habían visto forzadas a cerrar 3 sitios de extracción mayores cuando no pudieron mantener el equipo construido por humanos. Aún peor eran los informes médicos. El doctor Yantara del colectivo de Cristal Andromedano presentó los hallazgos más perturbadores al Consejo. Honrado Arconte, vibró el ser de cristal. Enfrentamos una crisis de salud. Han ocurrido 17 brotes de plagas en sectores donde los humanos previamente proporcionaban apoyo médico. El número de muertos ahora excede los 2 millones de seres. El brillo de Celtar se atenuó. Seguramente nuestro propio conocimiento médico es suficiente para enfermedades tradicionales. Sí, pero los humanos habían desarrollado tratamientos para condiciones que habían atormentado a nuestras especies durante siglos. La enfermedad de desperdicio óseo rieliana, la podredumbre de escamas altariana, incluso el hongo de ala sentator. Todo esto se trataba con éxito con medicinas desarrolladas por humanos. Ahora esos tratamientos no están disponibles. ¿Qué hay de los datos médicos que dejaron atrás? Los cristales de Yantara se atenuaron para mostrar tristeza. Los datos estaban encriptados con protocolos de seguridad humanos. No podemos decodificarlos. Y aunque pudiéramos, los procesos de manufactura para estas medicinas requieren tecnología que los humanos se llevaron consigo. Informes similares vinieron de cada sector de la sociedad galáctica. Las estaciones de investigación Vega se habían oscurecido cuando su equipo mantenido por humanos falló. 3 guerras diferentes habían estallado en sectores donde diplomáticos humanos habían mantenido acuerdos de paz frágiles. Piratas se habían vuelto más audaces en regiones donde naves de patrulla humanas ya no operaban. Pero quizás el desarrollo más perturbador era el silencio completo del sistema Sol mismo. ¿Qué nos dicen nuestros sensores de largo alcance sobre las actividades humanas?, preguntó Celtar a su jefe de inteligencia, un reptiliano Vigen llamado Suskor. Ese es el problema, Arconte. No detectamos nada. Nada. Ninguna señal de comunicación saliendo del sistema. Ningún movimiento de naves más allá de los planetas exteriores. Ninguna respuesta a nuestros intentos de contacto. Es como si toda la especie humana simplemente hubiera desaparecido. Esto no era del todo cierto, pero era lo que los sensores galácticos podían detectar. La humanidad se había vuelto silenciosa, pero estaba lejos de inactiva. En el espacio entre Júpiter y Saturno, proyectos de construcción a una escala nunca vista en la historia galáctica estaban transformando el sistema Sol. La almirante Chen estaba en la cubierta de mando de la masiva estación espacial, que ahora servía como astillero principal de la humanidad. A través de las ventanas de observación, podía ver docenas de naves en construcción. Pero estas no eran naves que la civilización galáctica reconocería. Informe de Estado, solicitó a su ingeniera jefe, una mujer llamada doctora Patricia Nakamura. Estamos adelantados en todos los proyectos, respondió Nakamura. El nuevo sistema de comunicación FTL está operativo. Ahora podemos comunicarnos instantáneamente a través de años luz sin usar la red de comunicación galáctica. Las instalaciones de manufactura producen materiales a tasas que exceden nuestras mejores fábricas basadas en la Tierra, y la primera de nuestras nuevas naves de exploración estará lista para lanzamiento dentro del mes. Chen asintió con aprobación. ¿Qué hay de nuestros nuevos amigos? La sonrisa de Nakamura se amplió. Los vagabundos son ingenieros increíbles. Su biotecnología se integra perfectamente con nuestros sistemas. La experiencia minera de los desterrados nos ha dado acceso a recursos que nunca supimos que existían. Y el conocimiento de los exiliados sobre regiones inexploradas es invaluable. Las 3 especies que se habían unido a la humanidad en su aislamiento eran cada una notable a su manera. Los vagabundos eran una especie nómada que había sido expulsada de su mundo natal siglos atrás por negarse a aceptar fronteras territoriales estáticas. Los desterrados eran maestros constructores que habían sido expulsados de la sociedad galáctica por cuestionar el impacto ambiental de métodos de extracción tradicionales. Los exiliados eran exploradores que habían sido desterrados por aventurarse en regiones prohibidas del espacio. Juntas,
Estas 4 especies habían formado algo sin precedentes en la historia galáctica. Una alianza verdaderamente cooperativa basada en respeto mutuo e innovación compartida, en lugar de antiguas tradiciones y jerarquías establecidas. ¿Hemos oído algo de la galaxia?, preguntó Chen. Múltiples intentos de comunicación, respondió Nakamura. Parecen confundidos por nuestra falta de respuesta. Algunas especies solicitan ayuda de emergencia para crisis médicas. Otras quieren negociar acuerdos comerciales limitados. Unas pocas incluso insinúan que podrían reconsiderar la decisión de exilio. ¿Y nuestra respuesta? Silencio completo, como se ordenó. Chen miró el trabajo de construcción que los rodeaba. Humanos y sus nuevos aliados trabajaban codo a codo en proyectos que habrían sido imposibles bajo el viejo sistema galáctico. Nuevas tecnologías se desarrollaban a un ritmo sin precedentes. Arte, música y literatura fluían libremente entre las 4 especies, creando intercambios culturales que enriquecían a todos involucrados. Mientras tanto, la galaxia que los había expulsado se estaba desmoronando lentamente. Los problemas no se limitaban a la economía y la medicina. El malestar social se extendía por múltiples sistemas mientras especies más jóvenes comenzaban a cuestionar por qué habían votado para exiliar a la humanidad. Los disturbios en la estación Kepler comenzaron cuando trabajadores demandaron mejores condiciones como las que habían disfrutado bajo manejo humano. Protestas similares estallaron en docenas de mundos. En Altaria Prime, manifestantes armados con 4 patas llevaban carteles escritos en el inglés simple que habían aprendido de comerciantes humanos. Devuelvan la justicia y los humanos nos ayudaron eran mensajes comunes. El gobierno altariano respondió con métodos tradicionales de control de multitudes, pero las protestas continuaron. Aún peor para la estabilidad galáctica, algunas especies comenzaron a formar sus propias alianzas fuera de la estructura tradicional del Consejo. Diplomáticos centurianos jóvenes empezaron a reunirse en secreto con regellanos progresistas para discutir formas alternativas de gobierno. Científicos andromedanos compartieron investigación con ingenieros veganos, saltándose los canales burocráticos usuales. Los líderes de la galaxia observaban estos desarrollos con creciente alarma. Los cambios sociales que habían temido de la influencia humana estaban ocurriendo de todos modos, pero sin la guía humana para mantenerlos pacíficos y productivos. El arconte Celtar convocó una sesión de emergencia del Consejo Interno, los líderes más senior de la galaxia. La situación se está volviendo insostenible, anunció a los representantes reunidos. Nuestra economía lucha, nuestros sistemas médicos fallan y el malestar social se extiende. Tal vez sea hora de reconsiderar nuestra relación con la humanidad. El representante altariano, el general Ketmore, discrepó. No podemos mostrar debilidad ahora. Si revertimos nuestra decisión, cada especie en la galaxia pensará que puede desafiar nuestra autoridad. Pero las consecuencias prácticas son graves, argumentó el delegado centuriano. Mi gente muere de enfermedades que los humanos podrían curar. Nuestras redes de comercio colapsan. Algo debe hacerse. El debate continuó por horas pero no llegó a una conclusión. Las especies más antiguas, particularmente los eternos como Celtar, eran reacios a admitir su error. Las especies más jóvenes crecían cada vez más frustradas con la terquedad de sus líderes. Finalmente, Celtar tomó una decisión. Enviaremos una comunicación oficial al Sistema Sol. Ofreceremos re-engagement limitado en temas específicos de preocupación mutua. El mensaje fue elaborado con cuidado para parecer generoso mientras mantenía la dignidad galáctica. Ofrecía a la humanidad la oportunidad de proporcionar ayuda médica a cambio de derechos comerciales limitados. Sugería intercambios culturales que podrían beneficiar a ambas partes. Incluso insinuaba que la membresía completa en la sociedad galáctica podría ser posible de nuevo si los humanos demostraban que podían integrarse adecuadamente. El mensaje se transmitió usando el array de comunicación más poderoso de la galaxia. Se envió en todas las frecuencias que los humanos habían usado previamente. Se repitió diariamente por un mes completo. La respuesta del Sistema Sol fue la misma de siempre. Silencio absoluto. Lo que los líderes galácticos no entendían era que la humanidad ya no los necesitaba.
La especie que había sido exiliada por ser demasiado disruptiva, demasiado innovadora y demasiado independiente había usado esas mismas cualidades para construir algo mejor que lo que habían perdido. En las profundidades del sistema Sol, 4 especies trabajaban juntas en proyectos que reshaping su comprensión de lo que la civilización podría convertirse. Estaban desarrollando tecnologías que harían que la ciencia galáctica pareciera primitiva. Creaban arte que combinaba lo mejor de múltiples culturas. Construían naves que podían ir a lugares que la galaxia nunca había imaginado. Y se preparaban para el día en que regresarían a las estrellas. No como suplicantes buscando aceptación, sino como fundadores de algo completamente nuevo. La galaxia había votado para exiliar a la Tierra, pensando que se libraban de un problema. En cambio, habían creado una solución a problemas que ni siquiera sabían que tenían. 10 años después del exilio, el sistema Sol se había convertido en algo que habría asombrado a los más grandes arquitectos de la galaxia. La doctora Patricia Nakamura flotaba en su traje ambiental fuera de la masiva construcción que ahora orbitaba entre Marte y Júpiter. La estructura era tan grande que tenía su propio campo gravitacional atrayendo asteroides y debris espacial para alimentar su masa en constante crecimiento. Informe de estado sobre el proyecto Génesis, habló en su dispositivo de comunicación. Todos los sistemas operando a eficiencia máxima. Vino la respuesta de su contraparte vagabunda, un ser llamado flujo entre estrellas cuya forma líquida estaba contenida en un traje de trabajo especializado. Las redes bioneurales se integran perfectamente con los sistemas computacionales humanos. Deberíamos tener emergencia de conciencia completa dentro del próximo ciclo solar. Nakamura sonrió dentro de su casco. El proyecto Génesis era la empresa más ambiciosa de la humanidad. Una estación espacial viva que podía pensar, adaptarse y crecer por sí sola. Combinaba ingeniería humana con biotecnología vagabunda, técnicas mineras de los desterrados y sistemas de navegación de los exiliados. Nada como eso había existido nunca en la historia galáctica. Pero Génesis era solo uno de cientos de proyectos transformando el espacio humano. A través del sistema, cosas imposibles se volvían rutina. En la luna de Europa, vastas ciudades submarinas albergaban millones de seres de las 4 especies aliadas. Las ciudades eran cultivadas en lugar de construidas, usando técnicas vagabundas que formaban coral vivo más fuerte que el acero. Familias humanas vivían codo a codo con desterrados cristalinos, vagabundos gaseosos y exiliados basados en energía en perfecta armonía. En el cinturón de asteroides, operaciones mineras extraían no solo minerales, sino materia exótica que existía en dimensiones superiores. Mineros desterrados, que habían sido expulsados de la sociedad galáctica por sus métodos no convencionales, habían enseñado a los humanos a acceder a recursos que la ciencia galáctica tradicional afirmaba eran imposibles de cosechar. Lo más notable de todo eran las naves construyéndose en los astilleros orbitales alrededor de Saturno. Estas naves no se parecían en nada a diseños galácticos tradicionales. Eran orgánicas en apariencia, con curvas fluidas y superficies que parecían cambiar y adaptarse. Se movían por el espacio no quemando combustible, sino manipulando la tela de la realidad misma. La almirante Chen, ahora promovida a comandante de flota de la Alianza Terra, estaba en el puente de la nave insignia New Dawn. La nave era un ejemplo perfecto de lo que 4 especies podían lograr cuando realmente trabajaban juntas. Su casco era cultivado de biometal vagabundo. Sus motores eran alimentados por generadores de materia exótica de los desterrados. Sus sistemas de navegación usaban tecnología de plegado espacial de los exiliados y su estructura de mando se basaba en principios organizacionales humanos. Navegación. ¿Cuál es nuestra posición actual?, preguntó Chen a su oficial de timón, un exiliado llamado Susurro en el Vacío, cuya forma de energía parpadeaba con contentment. Estamos actualmente en la nube de Oort, aproximadamente a 2 años luz del Sol, respondió Susurro a través del sistema de traducción de la nave. Los sensores de largo alcance no detectan presencia galáctica en esta región. Chen asintió. La galaxia aún creía que la humanidad estaba confinada al sistema solar interior. No tenían idea de que las naves humanas ahora podían viajar distancias que habrían tomado meses a sus naves. ¿Alguna palabra de nuestros exploradores avanzados? Sí, comandante,
respondió su oficial de comunicaciones, un humano llamado Teniente Park. Los equipos 7 al 12 han hecho contacto con 3 nuevas especies en las regiones del borde galáctico. Las 3 están interesadas en unirse a nuestra alianza. Esto era el desarrollo más significativo en la historia de la Alianza Terra. Más allá de los bordes del espacio galáctico conocido, habían descubierto docenas de especies que el Consejo Galáctico había ignorado o evitado activamente. Muchas de estas especies poseían conocimiento y habilidades que complementaban las fortalezas existentes de la Alianza. Las primeras de estas nuevas especies eran los constructores, criaturas parecidas a insectos que podían construir estructuras masivas usando solo materiales crudos y sus propias secreciones biológicas. Las segundas eran los cantores, seres de energía que podían manipular la materia a través de frecuencias de sonido. Las terceras eran los formadores, una conciencia colectiva que existía simultáneamente a través de múltiples dimensiones. Cada nueva especie traía algo único a la Alianza. Más importante, cada una había sido rechazada por la civilización galáctica por razones que la Alianza Terra encontraba absurdas. Los constructores habían sido considerados demasiado primitivos porque no usaban técnicas tradicionales de trabajo con metal. Los cantores habían sido deemed peligrosos porque sus habilidades no podían ser fácilmente controladas o reguladas. Los formadores habían sido ignorados por completo porque la ciencia galáctica no podía figurar como comunicarse con una conciencia multidimensional. Preparen un informe completo para el Consejo de la Alianza, ordenó Chen. Quiero un análisis detallado de las capacidades de cada nueva especie y cómo podrían integrarse con nuestros proyectos existentes. Mientras la Alianza Terra se expandía y evolucionaba, la galaxia que los había expulsado continuaba declinando. Los problemas que habían comenzado poco después del éxodo humano habían empeorado con cada año que pasaba. En la estación del Consejo Galáctico, el arconte Celtar revisaba los últimos informes de crisis con un sentido de desesperación inusual para un eterno. La situación económica se había estabilizado en un nivel mucho más bajo que antes, pero los problemas sociales se multiplicaban. Los disturbios en Altaria Prime han entrado en su tercer mes, reportó su jefe de seguridad. Las fuerzas gubernamentales no pueden restaurar el orden. Los manifestantes demandan reformas democráticas similares a las que observaron en mundos administrados por humanos. ¿Qué hay de la situación centuriana? El Consejo de Ancianos Centurianos ha sido disuelto. Centurianos más jóvenes han establecido lo que llaman una asamblea del pueblo y se niegan a reconocer estructuras de autoridad tradicionales. Afirman seguir modelos políticos humanos. La forma de energía de Celtar se atenuó con frustración. Y la plaga andromedana ahora afecta 7 sistemas. Sin conocimiento médico humano, estimamos tasas de mortalidad del 40% en poblaciones afectadas. La ironía era dolorosa. La galaxia había expulsado a la humanidad por ser demasiado disruptiva, pero su ausencia había creado mucho más disrupción que su presencia jamás había tenido. Peor aún, los cambios sociales que habían temido estaban ocurriendo de todos modos, pero sin guía humana para mantenerlos constructivos en lugar de destructivos. ¿Hemos recibido alguna respuesta a nuestros intentos de comunicación?, preguntó Celtar con esperanza. Ninguna, Arconte. El sistema Sol permanece completamente silencioso. Lo que el liderazgo galáctico no sabía era que la humanidad podía oír cada mensaje que enviaban. La tecnología de comunicación de la Alianza Terra era ahora tan avanzada que podían monitorear comunicaciones galácticas desde cualquier lugar en el espacio local. Simplemente elegían no responder. En una sala de conferencias a bordo del New Dawn, el Consejo de la Alianza debatía su próximo movimiento. El Consejo consistía en representantes de todas las especies aliadas, con decisiones tomadas por consenso en lugar de autoridad. La galaxia claramente sufre sin nosotros, dijo la doctora Sara Rodríguez, ahora sirviendo como representante de la Tierra. Tal vez sea hora de ofrecer asistencia. Flujo entre estrellas se onduló en desacuerdo. Eligieron su camino. Deberíamos enfocarnos en nuestro propio desarrollo. Pero millones de seres mueren de enfermedades que podríamos curar, argumentó Cristal Cantoprofundo, el representante de los desterrados. No tenemos obligaciones morales. Susurro en el vacío parpadeó pensativamente.
La pregunta no es si debemos ayudar, sino cómo. ¿Volvemos como la misma especie que expulsaron, o revelamos lo que hemos convertirse? 15 años después del exilio, la primera nave de la Alianza Terra apareció en el espacio galáctico sin advertencia. Se materializó cerca del mundo asolado por la plaga de Altaria 7, no a través de ninguna forma conocida de viaje más rápido que la luz, sino simplemente saliendo de lo que parecía espacio plegado. La nave era distinta a cualquier cosa en la base de datos galáctica. Parecía cultivada en lugar de construida, con curvas suaves que pulsaban con luz interna. Era hermosa de una manera que hacía que las naves galácticas tradicionales parecieran crudas y mecánicas en comparación. En el puente de la plataforma de defensa altariana, el comandante Jet Cole miró sus sensores con confusión. ¿Qué es esa cosa?, preguntó a su tripulación. Diseño desconocido, respondió su oficial de sensores. No usa ningún sistema de propulsión que podamos identificar. ¿Y los materiales? La computadora dice que el casco es imposible. Lee como tejido vivo y metal avanzado al mismo tiempo. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas? Sí, señor. Piden permiso para proporcionar ayuda médica al planeta abajo. Jet Cole dudó. Su gente había estado muriendo de la plaga rebelde por meses. La medicina galáctica tradicional había probado ser inútil, pero aceptar ayuda de una nave desconocida iba contra todos los protocolos. Señor, dijo su oficial de comunicaciones con urgencia. Están transmitiendo datos médicos. La computadora los analiza ahora. Comandante, tienen una cura para la plaga. No solo un tratamiento, sino una cura completa. La decisión fue fácil después de eso. Dentro de horas, pequeñas naves de la misteriosa nave aterrizaban en instalaciones médicas a través de Altaria 7. Los seres que emergieron llevaban trajes ambientales que ocultaban su identidad, pero sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. La cura que proporcionaron no solo detuvo la plaga. Hizo a la población afectada inmune a 17 otras enfermedades que habían atormentado a los altarianos por siglos. Los procedimientos médicos que demostraron eran tan avanzados que los doctores locales apenas podían entenderlos. La doctora Ketmara, la oficial médica jefe del planeta, trabajó junto a los sanadores misteriosos por 3 días seguidos. Sus técnicas son increíbles, les dijo a la figura líder, cuya voz venía a través de un traductor universal. Nunca he visto nada como esto. ¿Qué especie son? Somos amigos, vino la respuesta. Eso es todo lo que necesitan saber por ahora. Incidentes similares comenzaron a ocurrir a través de la galaxia. Naves de diseño imposible aparecían donde quiera que hubiera crisis. Proporcionaban ayuda sin pedir nada a cambio, luego desaparecían tan misteriosamente como habían llegado. En Centauri Prime, naves de construcción masivas ayudaron a reconstruir ciudades destruidas por malestar civil. Los nuevos edificios eran más hermosos y eficientes que cualquier cosa que los centurianos hubieran creado. En la estación Vega, equipos de ingeniería repararon sistemas que habían fallado por años, actualizándolos con tecnología que parecía décadas adelante de los estándares galácticos. El patrón era siempre el mismo. Benefactores misteriosos aparecían, resolvían problemas que la civilización galáctica no podía manejar y se desvanecían antes de que nadie pudiera identificarlos o demandar explicaciones. En las cámaras del Consejo Galáctico, las sesiones de emergencia se habían vuelto ocurrencias diarias. El arconte Celtar revisaba informe tras informe de estas intervenciones con creciente asombro y preocupación. Han aparecido ahora en 47 sistemas diferentes, anunció su jefe de inteligencia. Cada aparición sigue el mismo patrón. Llegan sin advertencia, proporcionan exactamente la ayuda necesaria y desaparecen antes de que podamos establecer contacto significativo. ¿Alguna pista sobre su identidad?, preguntó Celtar. Los patrones lingüísticos en sus comunicaciones sugieren familiaridad con múltiples idiomas galácticos, pero su tecnología es completamente desconocida. Algunos de nuestros científicos piensan que podrían ser de fuera de nuestra galaxia por completo. Celtar ponderó esta posibilidad. El contacto extragaláctico había sido teórico por tanto tiempo que la mayoría de las especies habían dejado de considerarlo seriamente.
Pero, ¿qué otra explicación podía haber para capacidades tan avanzadas? ¿Qué quieren?, se preguntó en voz alta. Esa es la parte extraña, Arconte. No parecen querer nada. Proporcionan ayuda y desaparecen. Sin negociaciones comerciales, sin reclamos territoriales, sin demandas de reconocimiento o pago. Esto era quizás el aspecto más desconcertante de toda la situación. En la historia galáctica, ninguna especie había proporcionado asistencia sin esperar algo a cambio. La idea de altruismo puro a tal escala era casi incomprensible. Lo que el Consejo no se daba cuenta era que la Alianza Terra estaba estudiando cuidadosamente la sociedad galáctica, aprendiendo sobre cambios que habían ocurrido durante su ausencia de 15 años. La inteligencia que reunían era perturbadora. En el centro de mando de la Alianza oculto en el cinturón de Kuiper, la comandante de flota Chen revisaba los últimos informes de equipos de Reconnaissance. La situación es peor de lo esperado, les dijo a los representantes del Consejo reunidos. El orden social se está desmoronando en múltiples sectores. La disrupción económica de nuestra partida ha creado inestabilidad generalizada y las crisis médicas están cobrando millones de vidas. Flujo entre estrellas se onduló con preocupación. ¿Somos responsables de este sufrimiento? No, respondió Cristal Canto Profundo con firmeza. Ellos tomaron su elección. No estamos obligados a sacrificarnos para arreglar sus errores. Pero la doctora Rodríguez discrepó. Quizás no estemos obligados, pero tenemos el poder de ayudar. ¿No crea eso un imperativo moral? Susurro en el vacío parpadeó pensativamente. La pregunta es si ayudarlos ahora les enseñará lecciones valiosas o simplemente habilitará su dependencia de otros. El debate había estado en curso por meses. La Alianza Terra tenía la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de la galaxia rápida y eficientemente. Su tecnología médica podía curar enfermedades que habían atormentado civilizaciones por milenios. Su conocimiento de ingeniería podía reconstruir infraestructura fallida. Su experiencia diplomática podía resolver conflictos que habían rayado por generaciones. Pero la intervención llevaba riesgos. La alianza aún estaba significativamente superada en número por la civilización galáctica. Si su verdadera identidad se conociera demasiado pronto, podrían enfrentar otro exilio o peor, persecución activa. La solución vino de una fuente inesperada. Muchas patas trabajando, el representante de los constructores, había estado estudiando patrones sociales galácticos con la mente analítica de un ingeniero. El problema, anunció la criatura insectoide, no es que les falte la habilidad para resolver estos problemas. El problema es que les falta la voluntad de cambiar su pensamiento. Aún creen que las viejas formas funcionarán si solo intentan más duro. Raíz de todas las historias, asistiendo a la reunión a través de un enlace bioneural desde el mundo natal de los jardineros, estuvo de acuerdo. El cambio debe venir de dentro o no durará. Pero a veces la presión externa puede catalizar transformación interna. El representante de los cantores creó una armonía compleja antes de hablar. Proponemos una demostración. Déjenlos ver lo que la cooperación e innovación pueden lograr. Luego déjenlos elegir si abrazar el cambio o aferrarse a la estagnación. Después de un debate extenso, el Consejo aprobó lo que llamaron el Protocolo de Revelación. La Alianza Terra revelaría gradualmente su identidad mientras demostraba los beneficios de su enfoque cooperativo a la civilización. Especies que demostraron voluntad de cambiar serían ofrecidas membresía en la Alianza. Aquellas que insistieran en mantener las viejas formas serían dejadas a sus propios dispositivos. La primera fase comenzó con una transmisión simple enviada a cada sistema habitado en la galaxia. El mensaje apareció simultáneamente en todas las redes de comunicación, sobreponiéndose a la programación normal con facilidad casual que demostraba superioridad tecnológica. La figura que apareció en la transmisión era inmediatamente reconocible para cualquiera que hubiera estado vivo 15 años antes. La almirante Sarah Chen, ex embajadora humana al Consejo Galáctico, miró directamente a la cámara y habló con su voz clara y calmada. Saludos a las especies de la galaxia, comenzó. Hace 15 años, votaron para exiliar a la humanidad de la civilización galáctica. Creían que éramos demasiado disruptivos, demasiado innovadores,
demasiado reacios a aceptar el orden establecido. Tenían razón. La transmisión se veía en sesiones de emergencia a través de la galaxia. En las cámaras del Consejo, la forma de energía de Celtar pulsó con shock y reconocimiento. Aceptamos su juicio, continuó Chen. Y volvimos a nuestro sistema natal, pero no permanecimos ociosos. Hemos pasado estos años aprendiendo, creciendo y construyendo algo nuevo. Hemos formado alianzas con otras especies que su civilización rechazó o ignoró. Juntos, hemos creado tecnologías y sistemas sociales que superan cualquier cosa en la historia galáctica. Imágenes acompañaban sus palabras. Vastas ciudades vivas en el espacio. Naves que se movían más rápido que la luz sin motores. Seres de docenas de especies trabajando juntos en perfecta armonía. Durante los últimos meses, hemos proporcionado ayuda a mundos sufriendo problemas que sus métodos tradicionales no pueden resolver. Lo hemos hecho no por obligación, sino por compasión. No hemos olvidado que muchos individuos en su civilización son buenas personas atrapadas en un sistema que resiste el cambio necesario. La transmisión mostró escenas de las misiones de ayuda misteriosas ahora reveladas como operaciones de la Alianza Terra. Ahora estamos preparados para ofrecer algo que nunca ha existido antes en la historia galáctica. Una verdadera alternativa. Cualquier especie, cualquier mundo, cualquier grupo que esté dispuesto a abrazar la cooperación sobre la competencia, la innovación sobre la tradición y la libertad sobre el control es bienvenido a unirse a la Alianza Terra. Las imágenes finales mostraron el increíble alcance de lo que la humanidad y sus aliados habían logrado. Sistemas estelares enteros transformados en jardines de vida, tecnologías que parecían bordear la magia y sociedades donde seres de especies radicalmente diferentes trabajaban juntos como iguales. Grupos que se habían cansado de la burocracia interminable y la estagnación. En Altaria 7, donde la primera misión médica de la Alianza Terra había salvado millones de vidas, el gobierno planetario convocó una sesión de emergencia. El debate duró días, pero la conclusión fue inevitable. Un mundo que había experimentado los beneficios de la tecnología y el conocimiento médico de la Alianza votó abrumadoramente por solicitar membresía en la Alianza Terra. Decisiones similares se tomaban a través de la galaxia. Especies más jóvenes, particularmente aquellas marginadas por la estructura de poder tradicional, comenzaron a solicitar formalmente membresía en la Alianza. Incluso algunas especies más antiguas se encontraron reconsiderando sus posiciones mientras veían su sociedad luchando con problemas que la Alianza podía resolver fácilmente. El Consejo Galáctico se encontró enfrentando una crisis sin precedentes. Por primera vez en su historia, especies miembros se iban voluntariamente para unirse a una organización competidora. Estructuras de autoridad tradicionales eran desafiadas no por rebelión, sino por el simple atractivo de una alternativa mejor. El arconte Celtar convocó una reunión de emergencia del Consejo Interno. Pero incluso ese cuerpo antiguo estaba dividido. Algunos miembros querían negociar con la Alianza Terra. Otros demandaban acción militar para prevenir más defecciones. Unos pocos sugerían que el Consejo mismo considerara membresía en la Alianza. Debemos enfrentar la realidad, argumentó el representante centuriano. Nuestra civilización ha estancado por siglos. Estos humanos y sus aliados han logrado en 15 años lo que hemos fallado en hacer en milenios. Aún son demasiado peligrosos, contraatacó el delegado altariano. Miren cómo rápidamente han disruptido nuestro orden social entero. Esto prueba que teníamos razón al exiliarlos. El debate ragó por días mientras más y más sistemas declaraban su intención de unirse a la Alianza Terra. Lo que había comenzado como un goteo de defecciones se estaba convirtiendo en una inundación. En la nave insignia New Dawn, la comandante Chen observaba el desarrollo de la situación galáctica con satisfacción, pero también cautela. La alianza crecía rápidamente, pero el crecimiento traía desafíos. Integrar cientos de nuevas especies con culturas, tecnologías y sistemas sociales diferentes pondría a prueba sus principios cooperativos al límite. Informe de estado sobre la integración de nuevos miembros, solicitó a su staff. Procediendo suavemente en su mayoría, respondió la doctora Rodríguez. Las especies que eligen unirse parecen abrazar genuinamente nuestra filosofía cooperativa.
Ha habido sorprendentemente pocos conflictos. ¿Qué hay de la resistencia de los poderes tradicionales? Creciendo pero no organizada aún. La mayoría de las especies del Consejo Interno aún debaten entre sí. Sin embargo, la inteligencia sugiere que algunas facciones de línea dura consideran intervención militar. Chen asintió con gravedad. Siempre habían sabido que esta posibilidad existía. La pregunta era si la Alianza Terra era lo suficientemente fuerte para defenderse a sí misma y a sus nuevos miembros si llegaba el conflicto. La respuesta vino antes de lo esperado. 3 meses después de la transmisión del protocolo de revelación, una masiva flota galáctica apareció en el borde del espacio del Sistema Sol. Era la fuerza militar más grande jamás ensamblada en la historia galáctica. Más de 10.000 naves representando docenas de especies, todas bajo el mando del brazo militar del Consejo Galáctico. El almirante Ketar de la Fuerza de Defensa Alariana, sirviendo como comandante de flota, transmitió un ultimátum al Sistema Sol. Ríndanse inmediatamente y sométense a la autoridad galáctica o enfrenten las consecuencias de su rebelión. La respuesta de la Alianza Terra fue rápida y decisiva. Una sola nave emergió del sistema interior para encontrarse con la masiva flota. Era el New Dawn, luciendo imposiblemente pequeña contra la armada reunida. El almirante Ketar rió cuando vio la nave solitaria acercándose. Una nave contra 10.000. Estos humanos no han aprendido nada sobre realidad militar. Su diversión se volvió shock cuando el New Dawn comenzó a cambiar. La nave se expandió, su casco vivo fluyendo y resapándose hasta ser 10 veces su tamaño original. Naves más pequeñas se desprenden de su estructura como células dividiéndose hasta que una flota completa de naves imposibles enfrentaba la Armada Galáctica. Flota Galáctica. Vino la voz de Chen sobre todos los canales de comunicación. Han entrado en espacio de la Alianza Terra sin permiso. Se retirarán inmediatamente o enfrentarán acción defensiva. Tenemos 10.000 naves, respondió Ketar. Ustedes tienen quizás 50. Ríndanse ahora y seremos misericordiosos. La respuesta de Chen fue demostrar por qué los números no siempre importan. Las naves de la Alianza Terra se movieron de maneras que desafiaban la física como la entendían las fuerzas galácticas. Parecían entrar y salir del espacio normal a voluntad. Sus armas no eran destructivas. En cambio, simplemente desactivaban naves galácticas interfiriendo directamente con sus sistemas informáticos y apagándolos pacíficamente. Dentro de una hora, toda la flota galáctica flotaba muerta en el espacio. Sus tripulaciones ilesas, pero sus naves completamente inoperativas. Flota Galáctica, transmitió Chen. Sus naves serán reparadas y devueltas. Sus tripulaciones recibirán comida, agua y atención médica según sea necesario. Pero recordarán este día. La Alianza Terra se defenderá a sí misma y a sus miembros de cualquier agresión. Preferimos la cooperación, pero estamos preparados para el conflicto. Mientras naves de rescate llegaban para atender la flota galáctica desactivada, Chen hizo una transmisión final a toda la galaxia. La elección sigue siendo suya. Únase a nosotros en construir un futuro mejor o continúen aferrándose a un pasado que ya no les sirve. Pero entiendan esto, no seremos detenidos. No seremos silenciados. Y no abandonaremos a aquellos que elijan caminar con nosotros. La galaxia había votado para exiliar a la Tierra, pensando que se libraban de un problema. En cambio, habían creado la solución a problemas que nunca supieron que tenían. Ahora, mientras más y más mundos elegían unirse a la Alianza Terra, se hacía claro que el futuro de la civilización galáctica sería determinado no por consejos antiguos y jerarquías tradicionales, sino por aquellos lo suficientemente valientes para abrazar el cambio y la cooperación sobre el miedo y el control. La humanidad había elegido caminar su propio camino. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo a caminar con ellos. The translation is completed. Approximate word count of the Spanish version, 8500 words. Since you requested to translate the entire script in one go without breaking into sections, there are no sections remaining.